Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana, precisamente el segundo fin de semana del mes de octubre, donde en Aquí con mi médico no nos detenemos, semana tras semana llevando la consulta saludable que usted necesita, al igual haciendo las mejores recomendaciones en el campo de la salud. Y una de ellas, a pesar de este feriado que usted ha tenido, no debe de olvidar el hecho de fortalecer su sistema inmunológico con la adquisición, con la toma de la vitamina C más zinc. Pues 500 miligramos de vitamina C y 25 miligramos de zinc son lo suficiente para fortalecer el sistema inmunológico. Y a esos trastornos del sueño hay que ponerle un alto. Usted requiere, para mejorar su sistema inmunológico, tener al menos entre 6 y 8 horas de reposo, de sueño confortable. Y eso usted lo puede lograr a través de la toma del EPA+ Sleep Care, una tableta que contiene melatonina, triptófano y complejo B 30 minutos antes de la hora dispuesta a dormir son suficientes para inducir al sueño. Y les cuento, una buena noticia, llegó el experto en gripe y tos, Broncopulmin, que quita la congestión nasal con Broncopulmin D, efectivo desde la primera cucharadita. Y vea que en este momento hemos tenido muchos casos en la consulta de cuadros gripales, de cuadros de influenza, y ha sido sumamente efectivo la toma del Broncopulmin D, porque hay mucha flema en este momento. 5 ml para un adulto y 2.5 para los contemplados en edades de 6 años a 12 años es sumamente efectivo. Broncopulmin D nos está ayudando en este momento a que esos cuadros respiratorios sin duda alguna tengan una respuesta efectiva. Al igual, la información que se viene a continuación en nuestra primera sección, vamos a darnos cuenta cómo está Honduras en este momento en el COVID-19, cuando ya han transcurrido 9 días del mes de octubre con la pandemia del COVID-19. En nuestra sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día. La información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al Día, que llega por una gentil cortesía de CAMI. CAMI es una clínica de atención médica integral que da esa posibilidad de generar ese cambio de estilo de vida sin que usted tenga que depender de un medicamento. Esos trastornos que hay alimenticios, esos trastornos que lo llevan a usted a ese sobrepeso o a ese grado de obesidad, puede eliminarse con una estrategia natural a través de una dieta balanceada, elaborada por especialistas en el campo de la nutrición y profesionales en el campo de la actividad física que van a dirigir sus ejercicios, ya sea de manera presencial o de manera online. CAMI es el programa y la única alternativa en el país para que usted diga más ejercicios, menos pastillas, con vida saludable. Compartimos cómo está los datos del COVID-19 en nuestro país en la actualidad. Y queremos comenzar con una comparación de la distribución anual de contagios y decesos del COVID-19 en lo que es el año 2021 con el año 2020. El 66.4% de los casos de COVID-19 se han dado en este año 2021. El número de contagios para el año 2020 fue de un 33.6%. Y como vemos en la gráfica, similar han sido los decesos. Aproximadamente hemos tenido un comportamiento de que 6 de 10 fallecidos que se han tenido durante la pandemia, durante estos 18 meses de pandemia, han sido 6 de 10 en el año 2021 y 4 de 10 en el año 2020. Y es muy importante este cuadro que están viendo en pantalla porque le permite a usted comparar 9 meses del año 2020 versus 9 meses ya cumplidos con el pasado mes de septiembre, al cual llegamos a acumular 9 meses de pandemia en el año 2021. Hay una diferencia que duplica tanto la cantidad de fallecidos como la cantidad de contagios. Sigamos viendo cómo se está distribuyendo ese mapa en la actualidad.
el 30.7% de todos los casos de COVID-19 están en el departamento de Francisco Morazán, un 22.9% en el departamento de Cortés, un 5.8% en el departamento de Lloro, un 5.57% en el departamento del Paraíso y un 5% en el departamento de Atlántida. Tenemos 5 departamentos que registran el 70.1% de todos los casos de COVID-19 registrados en estos 18 meses. Ahí, en esos 5 departamentos, se concentra la mayor cantidad de casos. 7 de 10 casos que se han registrado en los diferentes departamentos en el país se encuentran en esos 5 departamentos donde se debe de intensificar las medidas, porque ahí usted concentra el gran porcentaje de contagios de esta enfermedad. Hoy queremos presentarles también un dato estadístico importante, como es la distribución de casos de COVID-19 por grupo de edad. Atención, a las edades entre 21 y 30 años y 31 a 40 representan el 44.6%. 44.6%. Y si sumamos los que están contemplados entre 11 y 20 años, que es 10.5%, estamos teniendo al 55% de todos los contagios por COVID-19 contemplados entre los 11 y los 40 años. Ahí está el centro donde se está dando la pandemia, las edades de alta importancia que hacen que este virus se siga mutando y multiplicando. Un dato muy importante que si nosotros llegamos a sumar la edad de 41 a 50, nosotros estaríamos llegando a un porcentaje de un 60%. Esta población es la que nosotros necesitamos seguir inmunizando. Es la población que es económicamente activa, que sale de casa y que lógicamente al no tener esos chalecos de seguridad son los transmisores de la enfermedad. Es ahí donde tenemos que seguirnos enfocando y gracias que la vacunación ha continuado y ha comenzado a abarcar a las personas mayores de 12 años. ¿Y cómo está la distribución de decesos? Vean, no es igual los contagios por edad como los contagios que se están dando o la relación que existe con las personas que fallecen. Ya en los decesos, entre 61 a 70 años tenemos el 27% y de 71 a 80 años el 20.3%. Tenemos un 47.3% de las personas que han fallecido por COVID-19 que están contempladas entre 61 y 80 años. Y si nosotros sumamos todos los mayores de 61 años, estamos viendo que el 60% están contempladas en estas edades. Los que más se enferman, los que más se contagian, son las personas menores de 40 años, que como vemos representan más del 50% de los casos, pero lastimosamente los que terminan falleciendo por COVID-19 sigue siendo en este momento las personas mayores de 60 años, a los que a pesar de que la vacunación les ha llegado, deben de continuar cuidándose como todos nosotros, pero la vulnerabilidad que le da a usted su sistema inmunológico debilitado por una edad mayor de 60 años junto a las comorbilidades no lo debe de hacer bajar la guardia. Y veamos cómo está el comportamiento que tenemos por los departamentos. En la tasa de letalidad, Copán, Lempira, Olancho, Santa Bárbara y Comayagua son los principales 5 departamentos que en la relación de contagios en estos departamentos entre las personas que mueren siguen ocupando tasas de letalidad superior a la tasa de letalidad nacional que es del 2.7%. Estos departamentos, pese a haber 10 departamentos en una franja roja, estos departamentos, estos primeros 5, aún siguen teniendo carencias para lograr hacer una contención, porque al final lo que buscamos como objetivo es salvaguardar las vidas, a pesar de que hayan contagios, pero cuando hacemos la relación de los contagios y los decesos, tenemos esta letalidad que supera esa letalidad nacional. Un análisis importante de lo que ha ocurrido en estos últimos 9 meses es ver la distribución que ha tenido
tanto el número de pruebas como el número de fallecidos y el número de contagios que se han llevado de manera diaria. Compartimos cómo ha sido esa distribución que desde enero a septiembre ya concluido cierra con una condición sumamente importante. Vemos cómo 2.700 pruebas se realizaron el mes anterior en promedio, 29 decesos de manera diaria sostenidos y 907 casos que se reportan de manera diaria. Tenemos al mes anterior de septiembre un mes que ocupó el quinto lugar en el número de pruebas. No fue de los primeros, pero sí ocupa el tercer lugar en el número de decesos promedio diarios, al igual que el número de casos promedio diarios. Como ustedes ven, octubre está llevando ese mismo suceso. Lastimosamente, se han reducido las pruebas y es por eso que en estos primeros días del mes de octubre se sigue viendo una tendencia de reducción del promedio de casos diarios, al igual que de fallecidos, muy similar a lo ocurrido en el mes de septiembre. Pero es producto de esa disminución en el número de pruebas que a usted no lo debe de hacer relajarse. Y lo que sí le debe hacer relajarse es ponerse en manos de los expertos, como los expertos de CAMI, que han patrocinado estos datos estadísticos que le ponen a usted el blanco y negro en Aquí con mi médico. Recuerde, 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al día. En el tema de la semana nos desligamos un poco del COVID-19. Lógicamente los hemos puesto en actualidad en la sección Coronavirus al día, pero hoy queremos conocer las indicaciones de estudios radiológicos en los adultos. Vea qué tema, muchas personas tienen la duda de qué estudio de imagen hacer para confirmar un diagnóstico y poder tener un tratamiento oportuno. Y hoy ha dado de su tiempo, de manera oportuna, el invitado que tenemos, un maestro de la radiología, como lo es el doctor Carlos Paz Haslam, médico radiólogo, que hoy nos acompaña en esta conversación saludable, en esta consulta saludable para llenarnos de información y de conocimiento, para que en esta hora de consulta usted termine sumamente claro sobre lo que es los estudios radiológicos. Muy buenos días, doctor Paz Haslam. Es un gusto que esté en el consultorio virtual más grande de Honduras. Y me imagino que en estos últimos meses, en estas últimas semanas, muy ajetreado con el tema del COVID-19, porque la radiología ha sido una de las especialidades que nos ha servido tanto en esta lucha de diagnósticos, confirmaciones del COVID-19. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias, doctor Omar Videa. Un honor para mí participar en un programa de tanto prestigio como el suyo. Agradecerle toda su información, toda esa valiosa información que nos ha dado a toda la población, incluyendo a los médicos, estos lineamientos que tanto hemos tenido que aprender. Esta pandemia, doctor Videa, nos transformó a los radiólogos y nos hizo ser, yo diría, más humildes y poder aprender muchísimo sobre una enfermedad tan rara que yo nunca en 30 años de práctica profesional había visto algo similar. Así que hemos investigado, hemos cambiado los protocolos, hemos realizado una serie de medidas para poder establecer una nueva normativa que creo que va a durar mucho tiempo. Lamentablemente, las esperanzas de que esto terminara pronto no lo vemos así. Sin embargo, vamos adaptándonos y los centros de radiología del mundo supimos aprender rápidamente. Creo que fuimos de las primeras organizaciones que investigamos más. Nosotros hicimos una investigación que la presentamos al Colegio Médico con 850 casos en la clínica, que son interesantes porque es la manera de cómo la tomografía y la radiografía ayudaron. Acabamos de tener una reunión con una gente de Corea que me dijo que básicamente rayos X en las calles, crearon unos equipos portátiles y básicamente al inicio de la pandemia, como usted siempre lo dijo,
muchas de las pruebas salían negativas, el paciente tenía una clínica, pero teníamos una herramienta valiosa, que fue la tomografía computada. Entonces, como ven en las imágenes, estos pacientes sufren de un proceso inflamatorio bastante importante. Y lo interesante de esto, doctor Videa, es que fíjese que pacientes con grandes neumonías andan casi asintomáticos, por no decir asintomáticos, con problemas pulmonares severos. En otras patologías, en otras neumonías, el paciente tendría que estar hospitalizado. Y ese paciente obviamente baja la guardia porque se siente bien, pero anda totalmente afectado. Y esas imágenes que ven ahora son nuestra preocupación, porque el grave problema que ya estamos comenzando a investigar son las secuelas post-COVID. Hemos encontrado que hay muchísima en la población hondureña de gente que no se recupera y que estamos teniendo que ver cómo hacemos que estas personas recuperen el volver a su actividad habitual. Y esto es algo que estamos investigando con un grupo de neumólogos y radiólogos de la zona para poder entender exactamente cuáles son estos procesos que están provocando estas secuelas en el post-COVID. Sin duda alguna, doctor, que lo que usted comenta en esta introducción de esta plática tiene toda la razón. De hecho, doctor, me viene a la mente uno de los últimos casos en los últimos meses que hemos tratado de una paciente muy conocida en la vida pública, en el área de la salud, que vacunada con una de las vacunas anti-COVID-19, la evaluamos y recuerdo un diagnóstico precisamente de imagen suya, que es una paciente que no tenía mayores manifestaciones y que cuando vemos la tomografía, doctor, un compromiso del 70% y que al examinarla no mayores hallazgos. Y ese apoyo, que hoy lo digo públicamente suyo, vino a cambiar totalmente el panorama en el abordaje de esta paciente y el ser mucho más agresivo, el tener que tener un ingreso desde el punto de vista hospitalario y a pesar de la condición que en ese momento era estable, lógicamente el virus iba avanzando y se captó prácticamente en las primeras 72 horas con un compromiso severo y sin duda alguna como muchos casos, nos ha ayudado mucho a los que hemos estado en esa primera línea porque a través de un estudio realmente de imagen nos ha ayudado y nos ha advertido de lo que se puede venir a futuro, porque los síntomas iniciales pueden ser generales, pero ya el virus desde los primeros minutos pudo haber llegado a pulmón y que tarde o temprano, aunque no tenga manifestaciones, pero si no se interviene, eso va a seguir avanzando y tarde o temprano van a comenzar las complicaciones de las cuales pues nuestros amables televidentes y oyentes han conocido durante todo este tiempo de pandemia. Y hablando de esta parte de pandemia, doctor, yo quisiera que nos comentara un poco sobre las ventajas y desventajas que tienen estudios, porque en esto del COVID-19, doctor, yo he aprendido, vea, a veces dicen que no es bueno pecar en exceso y yo no comparto eso porque yo sí peco constantemente en exceso. ¿A qué me refiero? Desde que yo tuve COVID-19 el año pasado, sin síntomas respiratorios, y decidí hacerme una tomografía y ver que tenía un compromiso del 30%, eso cambió para mí la estrategia en el COVID-19, lo que me pasó a mí, porque no tenía síntomas y tenía un compromiso del 30%. Si la radiología no me hubiese identificado este problema, no sé dónde estuviera. No sé dónde estuviera. Gracias a Dios logré recuperarme, pero esa identificación temprana por imágenes fue la clave para no llegar a complicarme. Entonces muchas personas optan por hacerse radiografías o tomografías de tórax. Yo quisiera que nos explicara cuál es la ventaja y la desventaja que existe uno u otro exámenes en el diagnóstico del COVID-19. Mire, la misma experiencia tuve con este estudio de investigación. Fue dramático, doctor. Ver radiografías absolutamente normales, no recuerdo el dato exacto, pero es aproximadamente un 30, un poco más, de pacientes con rayos X absolutamente normales, pero con tomografías positivas. Y eso nos alertó a nosotros porque las guías dicen, rayos X, las guías internacionales hablan de mucho rayos X inicial,
Acuérdese también que una tomografía de tórax en otros lados es una cosa extremadamente cara. No ocurre lo mismo con nosotros, que, por ejemplo, los costos para un paciente sí son altos, pero no como son en otros países. Mire, la verdad que nosotros aprendimos que en mi práctica, cuando yo tengo un paciente conocido que llega con contagio o con alguna manifestación, recomiendo la tomografía de baja dosis. Y eso sí es importante. La baja dosis es una tomografía computada que tiene un software, el equipo. Hay que invertir unos $175,000 en este tipo de tecnología al tomógrafo para que la dosis de radiación sea similar a una rayos X PA lateral. Esto nos da la ventaja de hacer estudios, digamos, a gran escala sin tener, porque el problema del COVID es que hay que estar haciendo estudios de repetición. Entonces, minimizamos el problema deleterio de la radiación, disminuyendo la dosis, pero tenemos una información valiosísima, porque usted acaba de darme ahorita, recordar, hace una semana, uno de los mejores gastroenterólogos de San Pedro Sula. Veo las imágenes, reconozco el nombre y lo llamo. Doctor, está hospitalizado, ¿usted qué pasó? No, me dice, es que toda la familia se contagió y me hizo una tomografía. Tenía, doctor, una neumonía severa. Y le digo, no tiene síntomas, ¿no? Pero lo mandé y inmediatamente él se hospitalizó y preveímos un cuadro agudo que pudo haber terminado en una internación a cuidados intensivos y un mal pronóstico. Entonces, mi recomendación es que, bueno, las guías hablan de una rayos X de base, pero la tomografía va a ser el que nos va a determinar con certeza con mayor certeza la afectación del pulmón. Y esta enfermedad realmente que nos ha venido a dar vueltas a todos, porque gente con graves dificultades respiratorias, con poco afectación pulmonar, y otras personas que tienen casi el 100% de afectación pulmonar, casi sin síntomas. Yo nunca había visto una enfermedad tan rara como esta. Es lo mismo que pasa en la evolución. Casi todos los radiólogos estábamos pendientes de cuáles son las cosas que podíamos prever para que una evolución fuera mal. Y esto fue bien importante también para el manejo, porque sabíamos quiénes iban a evolucionar mal desde el inicio, dependiendo de cuáles son las manifestaciones. Así que la tomografía de baja dosis es la herramienta fundamental. Creo que no hemos superado eso. Hay ahora mucho de inteligencia artificial que nos ayuda a determinar zonas muy sutiles, porque también recuerde que es una enfermedad que comienza afectando una parte del intersticio pulmonar muy, muy tenue. De hecho, la imagen se llama vidrio de lustrado, porque es como que usted vea un bote así que el vidrio no es claro. Y una cosita así puede transformarse en horas en una neumonía severa a un paciente con distrés respiratorio del adulto. Y es entonces cuando nosotros realmente creemos que superamos, inclusive al inicio de la pandemia, al laboratorio. Muchísimas personas están bien gracias porque se hicieron una tomografía. Sé que usted fue de los abanderados de poner en alerta, porque la gente dice, yo no siento nada, yo me siento bien, yo ando aquí, salgo a correr. Y usted, me acuerdo perfectamente la insistencia que yo no se cansa de decir lo mismo, pero gracias a eso es que hay mucha gente que anda bien, porque fueron esos mensajes repetitivos. Me decía un amigo que es que como al COVID no te pones amarillo ni morado, la gente no le crea las cosas microscópicas en Honduras. El director del Seguro Social lo dijo. Y yo siempre dije, es cierto, tiene razón, si no lo vemos, no le tenemos miedo a las cosas acá. Sin duda alguna, doctor, la experiencia nos ha ido dando pues ese conocimiento para saber cuál es la ruta a tomar. Le comento que tenemos un triaje virtual aquí con mi médico y una de las consultas que ha surgido, porque vamos a hablar de otros temas, no solamente de COVID-19 en esta consulta saludable con el doctor Carlos Paz Haslam, es sobre, doctor, me pregunta un paciente que ya tuvo COVID-19, que tuvo una afectación del 70% de su compromiso pulmonar detectado por tomografía, ¿al cuánto tiempo debe de transcurrir para tomarse un nuevo estudio tomográfico y poder confirmar o descartar la presencia de cambios crónicos como la fibrosis pulmonar? Mire, usualmente eso va a depender de
el tiempo exacto no está delimitado por ninguna academia ahorita, pero nosotros estamos valorando pacientes que tuvieron COVID severo, afectación pulmonar severa, y los estamos valorando tempranamente para tomar medidas. Y eso estamos hablando de no pasar de más de 3 meses para tener una segunda evaluación. El hecho es encontrar los signos de panalización, el engrosamiento de los septos, y básicamente es una enfermedad que es progresiva, y una vez que esta fibrosis, esta neumopatía intersticial causada por el COVID avanza, hay poco que se puede hacer si la afectación se disemina por el pulmón. Por lo tanto, hay un grupo de neumólogos muy activos en el país tratando de discernir cuándo y qué hacer con estos pacientes, porque le digo, voy a presentar esto en el Congreso Médico Nacional en noviembre, en octubre, perdón, para que ir creando conciencia en la población médica y en la población general de que esto no acaba cuando pasan las 2 semanas. De hecho, le digo, mucha gente persiste con lesiones, y lo que estamos encontrando a los 3 meses posteriores al cuadro severo son fibrosis que en otras patologías las mirábamos 10, 15 años después, para que vea usted la severidad de este virus, cómo afecta el pulmón. Y por ejemplo, el humo de leña, que esa ha sido la causa para la mujer hondureña de esta fibrosis pulmonar, tarda 15 años. Usted ve una mujer campesina que la hemos valorado en el tórax para seguir esto por años. Y la pandemia tiene apenas meses de haber iniciado acá, y ya tenemos pacientes que tenían estudios normales y al año ya tienen fibrosis pulmonar severa. Y esto es algo alarmante para mí, porque es algo que usted lo invalida para el resto de su vida. No hay nada más que cuando se instaura una fibrosis pulmonar, nada más que el trasplante pulmonar, cosa que no se hace acá. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de identificar a esos pacientes que tienen esos síntomas radiológicos, esos signos radiológicos bien precisos, para identificar a esa población en riesgo. Y eso es el camino a seguir ahora. Muy interesante recomendación. Usted que nos está viendo a través de TSI o nos está escuchando por la señal de HRN, el conocer de que si ya transcurrió un tiempo aproximado de 3 meses, sería oportuno hacerse una evaluación radiológica a través de un test de una tomografía si su condición fue de un COVID moderado o grave o crítico según la escala que haya tenido de afectación. Pero ahora, doctor, quiero que conversemos sobre los estudios de prevención que puede existir a nivel de la radiología. Existen estudios que en la vida adulta uno debe de tener pues al pendiente, ya sea anualmente o cada cierto tiempo, que se debería de efectuar, ya que pues teniendo o no comorbilidades, existen esas indicaciones para hacerse esos chequeos, diría yo, radiológicos. Sí, doctor. Mire, de hecho, algo que nos cambió la pandemia fue que se desaparecieron los chequeos. El año pasado, el reporte de la Asociación de Radiología de Argentina demostraron que se hicieron menos del 50% de los test de prevención de mama por mamografía. Canadá reportó 60%, España más del 50%, y Honduras no fue la excepción. O sea, la gente huyó de los centros de hospitalarios por miedo, por las recomendaciones mismas de la gente que maneja la pandemia, y tuvimos que aprender que no podemos, porque el cáncer ha hecho un repunte, doctor, impresionante. Estamos viendo personas que estaban en tratamiento, abandonaron o no siguieron los lineamientos, y estamos teniendo un repunte de cáncer impresionante. Las edades son muy importantes para esto, los chequeos preventivos. Básicamente, la edad promedio donde nosotros empezamos a buscar cáncer es a los 50 años, pero cada patología tiene sus indicaciones. En el caso particularmente de mama, las recomendaciones en el mundo son 50 años. Nosotros le recomendamos a los 40, porque en Honduras las tasas de detección temprana
que son bien altas, a propósito, de las más altas en Centroamérica, de los mejores programas que tenemos, con mucho orgullo, después de 20 años de haber fundado este comité de lucha contra el cáncer de mama. Les puedo decir que hemos hecho con los medios de comunicación, y Canal 5 ha sido uno de los pioneros en esto, para determinar que la edad promedio de cuando aparece el cáncer en Honduras, que es entre los 40 años, el grupo mayor. Entonces tenemos que comenzar un poquito antes. Si comenzamos a la detección de los 40 años, cáncer de colon, comenzamos a los 50 haciendo colonoscopia virtual. Próstata, a los 50 años, haciendo exámenes de ultrasonido prostático, que la gente ya no tiene que tener tanto miedo porque tenemos equipos y tecnología para este tipo de prevención. Lamentablemente el cáncer de pulmón no ha calado en la población el estudio de tomografía de detección de baja dosis para detección de cáncer de pulmón. El fumador no quiere dejar de fumar y no quiere que le digan que debe fumar porque está enfermo. Entonces, básicamente nosotros nos basamos en los conceptos de que los médicos cuando llegan, porque ya es momento que entendamos que esto vamos a vivir con esto, se va a volver endémico y tenemos que aprender a volver a nuestra rutina, a volver a hacernos nuestro chequeo del Papá Nicolau, la mamografía, el examen de próstata, el examen de pulmón, los triglicéridos. La vida continúa, el COVID no es que paró todo y de hecho creo yo que con el estrés que vivimos tenemos mucha patología agregada ahora, condicionada. Y la que más estamos viendo en los centros de imagen es el cáncer. Entonces las recomendaciones es que no abandonen sus protocolos de seguimiento, que no abandonen sus seguimientos y principalmente el paciente que tiene ya un diagnóstico de cáncer. Es interesante cómo la pandemia cambió hasta la mentalidad de algunas personas. Dice, yo no voy al oncólogo porque tengo miedo de contagiarme ahí en la clínica de él y el cáncer avanza. Entonces son los errores que hemos visto cometer, que ya es tiempo que empecemos a hablar de otras cosas que no solo sea COVID, porque la verdad en Honduras no nos podemos dar el lujo por la pobreza de tratar cánceres avanzados. Debemos de copiar a Cuba, a países como Chile, que tienen estos programas de prevención tan bonitos, tienen que ser de alegría, porque yo cuando le digo a una persona, mire, cuando se le detecta una lesión temprana, yo le digo, imagínense que usted es muy bendecida por Dios, porque mire, no la vea como una mala suerte. Usted lo que hemos encontrado es un cáncer tratable que se va a curar. No lo vea como una mala noticia. Mala noticia es tener ese cáncer, andar en la calle, dormir con él y que ese cáncer lo mate. Entonces, esto de adaptarnos a esto va a ser la promesa de la medicina al futuro cercano. Nos consultan, doctor, acerca de los estudios, una paciente femenina, de que cuál es el examen ideal o si debe de ser complementario cuando hablamos de lo que es la detección del cáncer de mama a través de una mamografía versus lo que es el ultrasonido de mamas. Buena pregunta. Fíjese, nosotros en Diagnos fuimos los pioneros en Honduras en traer la primera tomosíntesis, que es la mamografía 3D, hace algunos años aquí a San Pedro Sula. Es un equipo que hace como una tomografía de muy baja dosis de cortes milimétricos, como lo que usted está viendo en la pantalla. O sea, ya no son 4 imágenes de la mamografía convencional. La mamografía sigue siendo una herramienta valiosísima. No digo que no, nosotros tenemos mamografía. Pero la tomosíntesis nos enseñó en estos últimos años que hay pacientes que tienen una mamografía absolutamente normal, reportada por nosotros mismos como normal, y usted la ve normal, y le hace una tomosíntesis y encuentra un cáncer pequeñito allá dentro de la mama. Es como una tomografía, comparar una tomografía de abdomen con una rayos X de abdomen, o una rayos X de tórax, o una tomografía de abdomen, de tórax. Es la herramienta más valiosa que tenemos para la detección conjuntamente con la resonancia magnética del mama. El ultrasonido lo hacemos muchísimo, doctor Videa, en jóvenes, porque lamentablemente en la población del río Bravo para abajo, México, Centroamérica, y creemos que tiene que ver mucho por la contaminación ambiental, estamos teniendo muchísimo cáncer en mujeres jóvenes, en el rango de los 30 a los 40 años.
Y tenemos también la mala suerte de tener cánceres más agresivos en gente joven que cánceres en mujeres. Usted ve la literatura mundial, el cáncer de mama es un cáncer de mujer vieja en Europa. Aquí es de mujer joven, en la edad productiva. Y tenemos adolescentes con cáncer de mama. Entonces, el día de ayer terminamos de instalar la tomosíntesis en la clínica y damos esta buena primicia para Tegucigalpa. Ellos no tienen que viajar hasta San Pedro Sula a hacerse su 3D, sino que se la pueden hacer en Tegucigalpa, porque para mí ese fue el punto de inflexión de la mamografía, porque todo había evolucionado hacia exponencialmente en la tecnología, menos la mamografía. La mamografía ha quedado ahí como el equipo viejito que se quedó, que es bueno y todo, pero que no avanzó. La tomosíntesis cambió literalmente nuestro diagnóstico y podemos decir que tenemos en Honduras con mucho orgullo una tecnología para el diagnóstico temprano de cáncer de mama que no la tiene otra región en Centroamérica. Así que en octubre, que es el mes internacional del cáncer de mama, aprovechen para poder ir a todas las clínicas que hacen mama para detener esta, digamos, epidemia de cáncer que tenemos en el lado de la mama. Excelente noticia que nos comparte, doctor, para pues aquí los que tenemos la oportunidad de hacer estas prescripciones y buscar esa detección de manera temprana en la mujer de lo que es el cáncer de mama a través de este sistema que es muy similar. Es una mamografía digital. ¿Se puede solicitar de esa manera en su centro Diagnos, doctor, aquí en Tegucigalpa? Mamografía digital, y eso se asume que es un sistema como el que usted nos ha hablado, innovador en el país. Se llama tomosíntesis. Tomosíntesis. Porque es una tomografía sintetizada. Entonces usted va a ver la mamografía y es una imagen como una mamografía convencional. Pero tras de esa imagen hay más de 100 estudios de la mama de 1 milímetro y el nombre correcto es mamografía 3D o tomosíntesis. Muchos de los casos, doctor, llegan por mamografía 2D y ante la duda la tecnóloga puede hablar con el radiólogo que está de turno y decirle, miro esta zona, tengo esta duda. Y usted como ve la imagen, el equipo es como un mamógrafo, lo único que gira a través del pase un arco, a través de... Y es como la señora, la compresión dura 20 milisegundos. 20 milisegundos, que es una compresión muy suave, la persona no tiene dolor, es muy rápida y tenemos esa información. Entonces, el término correcto es tomosíntesis o mamografía 3D. Excelente información, y vemos que también la medicina en Honduras sigue evolucionando, las formas para acercar los diagnósticos tempranos se siguen dando a pesar de estar en tiempos de pandemia. Una consulta, doctor, que nos hacen es en relación a la diferencia que existe entre realizarse una resonancia magnética versus una tomografía. A veces de manera errónea, los pacientes y muchos médicos también hacen prescripciones y le dicen vamos a evaluar a ese órgano mejor con una resonancia porque es lo más completo. Entendemos que eso difiere del órgano al cual o el sistema al cual se está evaluando. Es muy importante que nos aclare, doctor, dónde tiene mucho mayor impacto o mayor relevancia el hacer una resonancia versus una tomografía o tomografía versus resonancia. Sí, eso es algo que siempre me llamó la atención al venir a Honduras, es que hay gente que cree que entre más caro, más información, y a veces una radiografía de muñeca puede dar mucho más información que una tomografía o una resonancia. Cada caso se individualiza y la verdad es que es cierto, la resonancia, yo hago resonancia y sé que es el método que es extraordinario, pero en el caso de COVID, por ejemplo, yo me sentiría con muchas dudas haciendo resonancia de pulmón comparándolo con tomografía. Ahí tiene el primer ejemplo. En el COVID, la tomografía le dijo, a pesar de que se dieron lineamientos para que hiciéramos resonancia, no, vámonos a tomografía. La gran ventaja de la resonancia magnética, doctor Videa, es que es un método inocuo como el ultrasonido. Usted se puede hacer 10 resonancias al día y 20 ultrasonidos y no le va a pasar nada.
contrario a los rayos X y a la tomografía, que sí tenemos que tener la precaución de la radiación. Obviamente que cada patología que estamos valorando, si estamos buscando una patología del sistema nervioso central, una esclerosis múltiple, un tumor, un glioma, una hernia discal, una patología inflamatoria, una tuberculosis meningia, sin duda alguna, la resonancia magnética por sobre cualquier otro método. Pero sin embargo, si queremos ver una patología ósea bien definida, como por ejemplo la cadena de los huesecillos del oído, la tomografía, no, sin duda alguna, es lejos el método de elección. Entonces, cada método tiene sus indicaciones precisas que las academias americanas y europeas son los que nos dan esos lineamientos para que nosotros los apliquemos a todo el mundo. Básicamente, usted acaba de decir algo bien cierto, que no es por el precio del estudio, la calidad del reporte, es por la indicación precisa de ese caso. Entonces, nosotros nos basamos en unos consensos que dicen los grados de utilidad o no, y donde le da una escala de 1 a 9. Entonces, el 9 es el método más preciso para esa patología y 1 es el estudio menos preciso. Y le voy a dar un ejemplo así rapidito. Mamá que se le cae el niño, así se golpea la cabeza y llevan ligerísima con su bebé, donde el niño anda corriendo, y dice, yo creo que me da una radiografía de cráneo a mi niño. Y entonces, bueno, para no entrar en conflicto, muchos hacemos y al pedirle un estudio de rayos X de cráneo y reporte absolutamente normal. O una fracturita, no se enyesa, no le hace nada. Entonces ahí le dice la academia, rayos X de cráneo, trauma de cráneo en niños que están bien neurológicamente, utilidad 1. O sea, no sirve, no gaste ese dinero. Entonces nos basamos en esos lineamientos, doctor Fidea, que nos ayudan básicamente, y también está la comunicación. Y eso es muy importante para los colegas que están viendo este programa, que sí, por favor, comuníquense con uno, porque a veces hay unos que, por ejemplo, inteligentemente ponen hacer resonancia y ultrasonido de hígado o contraste hepato específico, y eso le da la libertad a uno para decidir bajo ese concepto de qué puedo hacer, porque la verdad es que a veces un ultrasonido bien hecho, bastante económico, puede resolver a veces un problema que la resonancia, que es mucho más cara, no. Así que creo que usted dio en el clavo en eso de que muchos médicos piensan así, y yo estoy de acuerdo con usted. Yo quiero en este programa que lo ven y lo escuchan, no solamente a nivel nacional, sino que internacional, nombrarlo y comprometerlo a usted para que se convierta en el radiólogo de Aquí con mi médico. Realmente la cantidad de consultas que estamos recibiendo son enormes, doctor. Yo pienso de que esto que es medicina educativa, medicina que busca la prevención, tenemos que seguirlo haciendo, y con una persona como usted que tiene una claridad para poderse expresar y poder comunicar, que es lo que tratamos de hacer, porque a veces usted lo conoce, nosotros los médicos somos poco comunicativos, muy dados a tener mucho conocimiento, pero el paciente no nos comprende, y cuando no hay comprensión, pues no se acatan esas recomendaciones de debida forma. Pienso que esto de la radiología sin duda nos apasiona a todos y a nuestros pacientes, que sin duda alguna han tenido una muy buena respuesta en Aquí con mi médico, en esta invitación que le hemos lanzado, doctor, y yo quiero que pues estos ejercicios los estemos repitiendo, porque hay una cantidad innumerable de temas y de recomendaciones que tanto los colegas que nos siguen como los pacientes, lógicamente, se cultivan aún más para poder actuar de buena manera y de forma precisa. Pero me están consultando, doctor, dónde lo podemos ubicar, dónde se le puede encontrar. El doctor Paz Hatlam pues pasa principalmente en San Pedro Sula, de sus rutas por Tegucigalpa, porque tiene un centro, ¿verdad? Dirige un centro radiológico muy reconocido en el país, como lo es Diagnos, que ya en mis 10 años de experiencia como internista he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes en el hecho de los estudios de los pacientes, y de antemano pues muy agradecido por esa vocación también y proyección social que han tenido con una enorme cantidad de casos que de la consulta
tanto de la medicina pública y privada, pues hemos tenido a través de los años, y que ahora a través de este vínculo aquí con mi médico, pues doctor, yo quiero a usted como comprometerlo para que siga orientando a nuestra población y que nos ilustre, doctora, hacia esa pregunta que nos hacen, dónde poderles ubicar, porque la gran ventaja es que para la costa norte, ubicado en San Pedro Sula, tiene su centro, y para las zonas centro-sur oriental del país, en Tegucigalpa. Muchas gracias, Pucha. Es un honor poder estar al lado de gente que ha logrado hacer algo muy importante para mí, que es la educación. Creo que un país educado es la única clave para salir de este problema, del atraso que tenemos. Y muchas gracias. De hecho, ya desde ahorita le digo que cuente con nosotros para ese tipo de información al público. Cierto, tenemos dos centros, uno en San Pedro Sula, que es la matriz central, que está en el barrio Los Andes, una cuadra al norte del supermercado Los Andes, y una en Tegucigalpa que acabamos de inaugurar, muy bonita, en la colonia Florencia, enfrente del redondel que va para el mall. Con mucho orgullo, y le puedo contar que tenemos una tecnología de punta, con mi esposa y un grupo de colegas socios, todos excepcionales radiólogos. Hemos hecho un equipo de trabajo pues, que gracias a Dios nos ha bendecido con muchísimo trabajo, y estamos creciendo, invirtiendo más en el país, porque creemos que la única manera de salir es que si nosotros los hondureños no nos vamos, tenemos que apoyar a este país. No podemos ser más que bendecidos por tener salud y por tener el poder trabajar. Entonces, qué bonito poder ayudar, estar uno en el lado de que uno puede ayudar, y eso es una bendición de Dios para nosotros. Y yo quiero agradecerle de verdad, doctor Videa, esta oportunidad, y crea que cuenta con nosotros, porque sin duda alguna es un medio el que yo humildemente pienso que ha sido el pilar de la educación, porque como usted bien sabe, no teníamos ningún manual, no conocíamos de esto. Al no tener estadísticas, esa es una de las cosas que me ha encantado de este programa, es ver las estadísticas, porque yo soy fanático de las estadísticas, creo en las estadísticas, porque es el medio para poder entender qué pasa. Entonces, vivimos en un país que no tiene estadísticas. Primera vez que yo miro algo en gráficos, que es el COVID. Así que gracias, y desde ya le digo que cuente con nosotros. Muchas gracias, es un gusto haber tenido la oportunidad de conversar en esta consulta saludable con el doctor Carlos Paz Haslam. Hemos comentado sobre esas indicaciones de estudios radiológicos en el adulto. Hacemos una breve pausa comercial y retornamos con la despedida de Aquí con mi médico. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. .com. Y hoy más que nunca no podemos dejar de utilizar este chaleco, el ponérsela doble, el usar doble mascarilla, que evite esa posibilidad, que monta esa barrera para evitar que el virus, cual sea las variantes, ingresen a nuestro organismo. Hoy que usted se apuesta a retornar a su hogar, hágalo de manera tranquila, hágalo de manera segura. Recuerde, estamos al término ya de la semana morazánica, resta este fin de semana para que concluya. Usted se ha estado cuidando durante esta semana, donde esté, donde le haya tocado pasar estos últimos 3, 7 días de la semana, sígalo haciendo bien. Recuerde que el virus lo que ocupa es una oportunidad para ingresar a su cuerpo, y usted no la debe de permitir esa posibilidad. No le dé cabida al COVID-19 en este fin de semana ni en los días que siguen. Sígase cuidando, retorne con la tranquilidad, tómese el tiempo para regresar a su hogar. Su casa, su familia, ahí va a estar esperándolo. Vamos a conducirnos con toda la seguridad
y retornar de manera segura a casa en este tiempo donde esperamos que haya reflexionado, donde esperamos que estos consejos no los deje solamente en el papel, sino que lo lleve a la realidad, a la experiencia de vivir estados de vida saludable. Siempre es posible, siempre que usted lo permita. Por eso, hasta aquí llegamos con los 60 minutos de la consulta que usted ha esperado durante toda la semana y que desde ya queda programada para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz semana.